Yo soy cura diocesano de Valladolid. De hecho, yo estuve 12 años como párroco en el mundo rural en Cojeces del Monte, Langallo, Manzanillo, Torrescárcel, Aldealbar, la zona de Peñafiel. Como siempre digo, la misión no solamente es para los religiosos, sino también para nosotros los diocesanos. Y en ese sentido, como cura diocesano, tengo que agradecer el apoyo de mi diócesis de Valladolid, porque yo pertenezco a Valladolid. No solamente el apoyo humano, sino económico. El hecho de decir de seguir recibiendo un pequeño sueldo que a mí me sirve para poder vivir con más libertad en el Togo, donde llevo 9 años. Pertenezco a una sociedad misionera, Instituto Español de Misiones Extranjeras, pero siempre como sacerdote diocesano, sin perder esa característica. Cuando entras yo entré en el seminario menor y siempre, desde el rector a los formadores, se acogía a los misioneros. A veces te quedas con esa aura de aventureros, de héroes anónimos, etcétera, y te gustaría decir, bueno, pues seguirles. Luego la realidad es diferente, es decir, que lo primero que cuando llegas a África, la primera sensación que te da es, oye, qué sucio está todo, qué calor hace, qué mal se come. Todo lo que te cuesta, es decir, andar 100 metros allí es como andar aquí 1 kilómetro, por todo. Y luego cuando tienes la primera crisis de paludismo, pues todas esas ideas idílicas se acaban y tocas la realidad y te das cuenta que los misioneros han sido personas con una fe profunda, que han sabido, bueno, pues vadear muchas dificultades, no solamente decir dificultades, de lengua, cultura, no, físicas, anímicas, etcétera. Pero es la idea de decir, primero, de la Iglesia Universal, como sacerdote de la Iglesia Universal, y la idea de decir que, bueno, pues lo que tú crees que es un regalo para aquellos que están aquí, tienes que transmitirlo. Y desde esa idea en el seminario menor, bueno, pues yo sabía decir que tenía que tener una experiencia como sacerdote en mi diócesis. Esa experiencia la tuve, luego se lo propuse a don José me dijo que esperara un poco más, y la espera fueron 12 años, pero bueno, decir que, porque también yo comprendo, don José decía, si te vas tú, ¿quién coge los 5 o 6 pueblos que tienes? Es decir, que la falta de sacerdotes. Pero yo creo que es la idea de decir que la Iglesia es universal y donde estás, yo me sentía cura de la Iglesia diocesana africana donde estaba, es decir, y sabiendo que el mensaje es universal. Sí que os quiero decir una cosa, una experiencia muy positiva, que igual decir la relación con el Islam, que siempre es una relación conflictiva y a veces difícil. Bueno, yo os puedo decir desde la experiencia en el Togo, donde existe una comunidad musulmana, donde en la prefectura donde estaba yo, en Mandurí, estábamos católicos, protestantes, sectas cristianas y musulmanes. La colaboración ha sido siempre muy buena. Incluso en temas como fueron las inundaciones en el 2007, ellos recibieron, los musulmanes, por su lado, la ayuda del Fondo Islámico, nosotros recibimos de Cáritas alemana ayuda para la población, nos pusimos de acuerdo para poder repartir por zonas, siendo católicos o musulmanes, es decir, pero por zonas para no duplicar las ayudas. Yo con el imán siempre nos hemos felicitado, yo le felicitaba en el Ramadán y él me felicitaba en la Semana Santa, en Pascua o en Navidad, y la colaboración, tanto es así que el imán mandaba a sus hijos al colegio católico. O sea, decir que y en celebraciones de funerales, pues venían musulmanes a la iglesia. Es decir, una colaboración, familias donde había católicos y había musulmanes, protestantes o animistas. Bueno, pues cada uno sabiendo respetarse. Quiere decir que es verdad que el Islam poco a poco entra en África, cada vez más. Es verdad que hay una parte del Islam, sobre todo cuando se les adoctrina desde Arabia Saudita, con una forma pues un poco, dura a la hora de relacionarse con otras religiones, en concreto con la cristiana, pero es verdad que
cuando existe una convivencia normal, pues la colaboración también es normal. Y ya les digo decir que el imán mandaba a sus hijos a estudiar a la Iglesia Católica. Y nosotros nos felicitábamos, es decir, en las fiestas, es decir, nunca ni sin rivalidad, sin querer hacer proselitismo, sino anunciando cada uno pues sus propuestas, nosotros la propuesta de Jesús. Formamos comunidad, y dentro de formar comunidad significa que la gente nos acoge y nosotros acogemos a la gente. Yo no he sentido nunca miedo. Ha habido conflictos, como lo puede haber pues aquí en Europa, es decir, pues robos o atracos. Yo he tenido la gran suerte que nunca pues he sufrido eso, y al contrario, más de una vez me he quedado con la moto, con el coche, pues en plena brus, como le llaman ahí, es decir, en el campo, sin nada, y han pasado pues cristianos o personas de ahí y me han ayudado a mí. Es decir, pues alojarme, yo tuve que alojarme pues en un poblado una noche, es decir, que el coche se estropeó, y me dieron de comer y de dormir. O sea, que en ese sentido yo creo que los misioneros estamos muy próximos a la realidad de la gente. A mí me tocó evacuar a una embarazada, pues que en el dispensario no podía dar a luz y la teníamos que llevar a la ciudad, y en el viaje, con el traqueteo del coche, dio a luz dentro. Bueno, pues anécdotas un poco como esta. Es decir, estamos al servicio de la gente, y la gente sabe que si nos vamos, ellos pierden algo. ¿Qué experiencia puedo decirles? Pues la experiencia siempre es positiva. Es decir, nosotros nos acercamos a misiones desde el Evangelio, concretamente en África. No hablar de Dios y de la fe es no conocer el espíritu africano, el hombre africano, que es profundamente religioso, y en ese sentido, a partir de la evangelización y del anuncio del mensaje, realizar labores que van intrínsecamente ligadas a nuestra fe, que es el desarrollo humano, sobre todo en países donde el gobierno o la estructura gubernamental es prácticamente nula, y donde la presencia pública pues es raquítica. ¿Cuál es mi experiencia? Primero, la experiencia de la inculturación. Generalmente nosotros, es decir, cuando llegamos a un lugar, lo primero que hacemos es estar 7, 8 meses aprendiendo la lengua, tradiciones y cultura. No es comenzar de cero, no es comenzar con nuestros clichés o con nuestras ideas desde Europa, sino que es primero conocer la realidad donde vamos a vivir y a estar. La segunda realidad es mezclarnos con el clero nativo, diocesano. Nosotros no vivimos, por así decirlo, misioneros blancos, y a otro lado los sacerdotes nativos africanos. Al contrario, nos mezclamos, vivimos con ellos. A ellos les ayuda, a decir, a enriquecerse desde nuestra experiencia sacerdotal, y a nosotros también desde su experiencia como personas que viven en el medio, sobre todo a la hora de orientarnos. ¿Cómo ha sido la evangelización, al menos en la parte donde yo estoy, en el Togo, un país que está entre Ghana, Benín y el norte de Burkina Faso? Yo estoy en la frontera con Burkina Faso, Benín. Pues ha sido un poco la evangelización que se ha dado en un principio en Europa. Es primero la fe, y como centro de la fe, la Iglesia como comunidad y como edificio. Y unido a la fe, pues cuando en Europa no existía todos los servicios sociales que el Estado puede ofrecer a los ciudadanos, pues la creación de escuelas. Es decir, en África, o al menos en el norte del Togo, la mayoría de las escuelas son escuelas de la Iglesia, que se han hecho con proyectos, con comunidades autónomas, con el gobierno español, con Cáritas, con Manos Unidas, y unido a la escuela, el dispensario, es decir, donde trabajan religiosas, o bien europeas o bien africanas. Esos tres pilares: escuela, dispensario, parroquia. Y de ahí, bueno, pues surge la misión. Y dentro de la misión, pues, sobre todo en la zona también donde estoy yo, es el comienzo de la evangelización a adultos. Quiere decir que es la catequesis de adultos,
No hay niños, no hay jóvenes, son adultos que se interesan en un principio por la fe y tienen un catecumenado de 4 años, donde se va viendo los progresos que ellos tienen en la fe y sobre todo el hecho de renunciar a unas prácticas que son contrarias a nuestro espíritu cristiano. Más o menos, pues es lo que les puedo decir. Temas difíciles para nosotros, pues un tema es la lengua. Donde estoy yo hay 4 lenguas. Siempre tienes que hacer el esfuerzo de aprender las lenguas nativas que son para 3.000, 4.000 personas. Es decir, que hacer el esfuerzo, desgastarte para llegar a 4.000 personas o 5.000. Es decir, que es difícil el tema de las lenguas. Sobre todo en África, donde países muy pequeños pueden tener hasta 37 lenguas. Lo único que decían cuando comentaban los africanos, es decir, lo único que ha hecho bueno Europa ha sido darnos una lengua, al menos una lengua oficial. En este caso, decir, el francés, o los países anglófonos, el inglés. Muchas veces se pregunta por qué hay que ayudar económicamente a las iglesias, que están naciendo. Y yo digo porque lo necesitan. Es decir, sin la ayuda económica no podrían funcionar, no podrían existir. Hay que ser realistas y tenemos que, ser solidarios entre nosotros los que vivimos la misma fe. No se puede sostener en muchos sitios las infraestructuras que la Iglesia pone al servicio no solamente de los cristianos, sino de la sociedad. Por ejemplo, siempre, si vas a pedir una ayuda para un coche, imagínate un misionero, a instituciones o cualquier tipo de organización, siempre se dice ayuda humanitaria. Pues yo les puedo decir que con el camión de nuestra misión, que nosotros vivimos sobre el terreno, es decir, muchas ONGs tienen sus bases en la capital o en la ciudad. Nosotros vivimos donde tenemos nuestra misión. Pues nos ha tocado hacer de ambulancia. No solamente de ambulancia, de llevar gente, pues a veces heridos, es decir, realizar labores que, por estar sobre el terreno y vivir allí, pues tienes que hacer desde el espíritu de servicio, cuando pues un Estado no tiene medios. Las infraestructuras que nosotros tenemos en la parroquia, que son pues, una sala polivalente, unos dormitorios, nosotros las hemos dejado a cantidad de ONGs que han hecho, pues proyectos sobre el terreno. Y la última se la tuvimos que dejar al ejército. Es decir, que tenía que patrullar la zona porque había conflictos con el país vecino. Quiere decir que a veces la Iglesia presta desde un espíritu, yo creo que de servicio, aquello que ha realizado con la colaboración de los cristianos, y a veces cuando tienes que presentar un proyecto de Iglesia a mucha gente siempre te dice no, esto de la fe, la evangelización no. Pues miren, decir, la fe para nosotros no solamente es transmitir la fe, sino prestar un servicio y una ayuda que lo hacemos desde nuestro espíritu cristiano. Decir también que toda la ayuda que desde aquí se canaliza llega. Llega, como ha dicho Javier Carlos y como ha dicho don Ricardo, de una forma estructurada y de una forma solidaria. En la diócesis donde yo estaba, yo sé decir que desde obras misionales pontificias cada año llegaba un dinero para mantener pues la formación de catequistas, la formación de seminaristas, incluso la formación permanente o los estudios de algunos sacerdotes y la creación de misiones. Por ejemplo, donde estuve yo, el presbiterio y la sala polivalente lo pagó Roma a través de la aportación de los cristianos.